Venga, pues seguimos con el tema 6. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Un índice de arriba a abajo, como se hace normalmente. Venga, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la regla de Juan el Bautista. Y no es que Juan el Bautista tuviera la menstruación, sino que es una vara de medir. Vamos a seguir hablando de este año de preparación que nos ha hecho la introducción Alberto. Y veremos, por último, el enfoque del Evangelio de Marcos. Y estamos entrando en uno de los rompecabezas literarios más fascinantes de la historia, no sé si estáis de acuerdo. A mí esta parte del Nuevo Testamento me encanta, que es la vida de Jesús, los evangelios. Y como ha dicho Alberto también, tenemos 4 relatos diferentes y cada uno tiene su propio enfoque, ¿sí? Y no nos vale con leerlo uno detrás de otro, sino que tenemos que buscar sistemas que nos ayuden a entenderlo, porque son textos muy antiguos y necesitamos sistemas de análisis. Y con esas herramientas de análisis, todo empieza a encajar. Y donde solo había caos y no sabíamos ubicar ciertos eventos y el por qué y cuándo y quién y cómo, cuando utilizamos los análisis y las herramientas adecuadas, todo empieza a tomar sentido y empieza a emerger una historia coherente. La primera de las herramientas es el tiempo, la cronología, el cuándo suceden las cosas. Porque si logramos ordenar los eventos, la narrativa tiene un sentido, ¿sí? Otra herramienta es el público a quien va dirigido ese evangelio, es decir, el quién. ¿Estáis de acuerdo? Y finalmente debemos preguntarnos el qué y el por qué, pero esto no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? De momento, hoy vamos a aprender a usar 2 herramientas, que es la cronología y el quién. Para empezar con el sistema cronológico, vamos a usar un método que es muy sencillo, que se llama la regla de Juan. Y este método va a ser nuestra ancla cronológica. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar un punto de referencia fijo y nos va a ayudar a situar casi cualquier acontecimiento de los evangelios, sea lo estemos leyendo en Marcos, en Juan, en Mateo. Y esta regla es muy simple. Nos vamos a fijar en el estado de Juan. Y vamos a decir que Juan tiene 3 estados: momento de predicación, momento de encarcelamiento y momento de muerte. Así que si estamos en el primer estado, es claro, sabemos aquí a Juan a tope, predicando, momento álgido, bautizando. Pues bien, ese es el periodo que se corresponde al primer año de ministerio de Jesús, que lo llamamos también el año de preparación. Y es un año, que vamos a ver luego más adelante con características, que asienta las bases. Si vemos a Juan encarcelado, va a corresponder con el segundo año de ministerio de Jesús, que es el año de popularidad, donde el ministerio de Jesús explota. Y si vemos a Juan ya muerto, va a corresponder con el tercer año de ministerio de Jesús, que es el año de la pasión. Ya vais a ver que a medida que vayamos avanzando en las clases, iremos comentando contenidos que han comentado los profesores anteriores. O sea, Alberto ya ha dado esta introducción de lo que era cada uno de estos momentos y ahora yo estoy dando una regla, un sistema para ordenar ciertos momentos de los evangelios siguiendo la regla de Juan. Y este sistema es muy claro, así que vamos a ponerlo un poco en práctica y vamos a seguir adelante con esta imagen que para mí es muy clara. Y vemos las 3 fases o los 3 momentos de Juan. Ahí vemos, a ver, esto no tiene luz, no. Vemos la fase 1, que es el año de preparación, la fase 2, el año de popularidad que coincide con Juan en la cárcel, y la fase 3, el año de pasión, que aquí tenemos a Juan ya sin cabeza.
Vale, y aquí aparecen en el año de preparación unos cuantos eventos, unas cuantas historias que yo creo que todos conocemos. ¿Verdad que os suenan? Son historias muy conocidas. Y por poco que leas la Biblia, algo te tienen que sonar. ¿Sí o no? ¿Os suenan? ¿Y las hubierais ubicado en el primer año del ministerio de Jesús? ¿Hubierais sabido ubicarlas todas? ¿Sí? ¿No? Vamos con la primera, ¿vale? La primera de los sucesos, eventos o historias va a ser la predicación de Juan. Aquí aparece Juan, lo que hemos dicho, a tope en el desierto, llamando al arrepentimiento, bautizando. Y una curiosidad es que Juan en este momento está fuera del sistema religioso en cuanto a la geografía, porque está, ¿dónde está? ¿Dónde está Juan? ¿Está en Jerusalén, al lado del templo, bautizando? ¿Dónde está? Pero en el desierto no hay agua. En el río Jordán, ¿no? Sí, venga, sin miedo, sin miedo. Seguimos adelante y viene entonces el bautismo de Jesús, donde el Padre declara públicamente, este es mi Hijo amado, y aquí vemos una escena trinitaria. Seguimos adelante y vemos la tentación en el desierto, la primera confrontación de Jesús con Satanás, donde empieza todo a nivel espiritual. Y un dato curioso es que Jesús vence en el desierto, que es en el mismo lugar donde Israel estuvo dando vueltas, fallando por la desobediencia. Entonces ahí Jesús, en ese mismo lugar, en el desierto, vence a Satanás. Otro evento que también conocemos, la elección de los primeros discípulos. También en este primer año, ¿quiénes fueron los primeros discípulos? ¿Quiénes fueron los primeros discípulos? Juan, Mateo, Pedro, Tomás. Sí que es verdad que hay bastante confusión porque tampoco se deja del todo claro quién fue primero, quién fue segundo, pero si dijéramos los 6 primeros, ¿quién diríais? Y no hace falta que lo digáis en orden. Pedro, Juan, Mateo no. Pedro, Juan, pensad en los pescadores, sígueme, sígueme. Clase de la escuela dominical del próximo domingo. Pedro, ¿sí? 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 Santiago, ¿sí? Felipe y Natanael. Bien, venga. Estos son los primeros discípulos, aunque de momento no son parte de los 12, simplemente son los primeros que empiezan a seguir a Jesús, pero todavía no son los elegidos. ¿Sí? Otro evento que conocemos después de esto, unas bodas. Que nos gustan las bodas, ¿eh? ¿Dónde? Caná. En Caná. ¿Qué pasa en las bodas de Caná? El primer milagro. ¿Y pensáis que el milagro fue un espectáculo público? ¿O diríais que fue más bien un espectáculo, un milagro discreto? Fue discretito, ¿no? Ni siquiera el maestro de ceremonias se entera de dónde sale el vino. O sea, fue discretito. Otro evento que yo creo que es el que puede causar más confusión en este primer año de preparación. La purificación del templo. ¿No os causa confusión? ¿Dónde lo ubicaríais, la purificación del templo? ¿En el año de popularidad? Estamos hablando de cuando Jesús expulsa a los mercaderes. ¿Sí? ¿Diríais que fue al principio?
¿Dónde lo ubicaríais? Sí, ¿verdad, Elvio? Que lo ubicarías al final en la Pasión. Resulta que es que hay muchos teólogos, y yo estoy bastante de acuerdo en esto, que dicen que Jesús hizo 2 purificaciones del templo. La primera fue en esta etapa, el año de preparación, y la segunda fue en el año de pasión, ya cerquita de su muerte. ¿En qué me baso? Los sinópticos no hablan de la primera purificación, sino que habla Juan. Sin embargo, Juan no habla de la segunda purificación. Ahora, ¿qué diferencias hay? Y por eso creo que hay 2 purificaciones. En la primera hay una confrontación entre los oficiales y Jesús que se da en el mismo momento. Sin embargo, en la segunda, la controversia es con los escribas que se da al día siguiente. Además, en el primer acontecimiento, Jesús usa un látigo y no se habla nada del látigo en la segunda limpieza. Entonces, muchos teólogos afirman que hubo 2 purificaciones, pero que la segunda causó más revuelo y fue ya la gota que colma el vaso para decir ya, vamos a por él. Pero esta fue más discreta. Vale, pues seguimos adelante porque el siguiente evento que conocemos todo y que nos encanta, por ejemplo, en Chosen hay una escena preciosa, ¿no? Yo no sé si la habéis visto todos. El momento de Jesús con Nicodemo es precioso. Y un fariseo que se aparece por la noche a preguntar a Jesús y aparece la idea de nacer de nuevo. Y otro de los eventos que particularmente también me encanta es la conversación con la samaritana. También la conocemos, ¿verdad? Esta historia. Y por último, dentro de en esta guía cronológica, estaría la sanidad del hijo de un noble que Jesús sana a distancia. Vale, pues vamos a seguir adelante porque ya hemos ubicado más o menos algunas historias. Esto ya nos da un poco de cronología en cuanto a este primer año. Pero cuando hablamos de año de preparación, no sé si os suena a vosotros como parece que sea un año secundario, ¿no? Porque si la palabra preparación parece como que no estás listo todavía para lo que viene, ¿no? Y parece como un año secundario, sin importancia, sin contenido, de transición, y realmente no es así, sino todo lo contrario, porque en este año de transición, aunque va a haber mucha discreción, no va a ser silencioso, pero sí que va a ser estratégico. Porque en este año se van a sentar bases. Porque en este año va a haber una concienciación de la misión que va a venir más adelante. Va a ser el momento de fundamentar, de cimientos. Por eso he puesto esta imagen que me resulta bastante ilustrativa. Son columnas que van a sostener algo. Y podríamos pensar en esto cuando pensamos en el año de preparación, las columnas que van a sujetar lo que va a venir después. Por eso es cimentación y es importante. Sí que es verdad que el año de popularidad va a ser la expansión, va a ser tremendo, donde van a haber muchas multitudes, milagros espectaculares. El año de la pasión va a ser un año de confrontación, pero el año de la preparación es un año de fundamentos, de inicio consciente de una misión. ¿Qué se va a establecer aquí? Se va a establecer la identidad de Jesús como tal. Se va a establecer la autoridad que tiene. Se va a establecer también el equipo. Va a empezar a haber un equipo, que aunque todavía no son los 12, pero va a empezar a haber un equipo. Va a haber una estrategia divina en cuanto a la geografía. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque va a ser una estrategia el tema de la movilidad geográfica que va a haber en este año. Y sobre todo, va a manifestarse el reino en este año. Podríamos decir que es el momento en el que el rey va a entrar en escena, pero todavía no ha desplegado del todo su poder. ¿Sí?
Y para entenderlo bien necesitamos comprender un poco las características de este año. Ya hemos visto los sucesos más importantes que todos conocemos, pero vamos a ver un poco las características. No se ve mucho, ¿verdad? Bueno, voy a ir explicando. La primera de las características es el periodo de transición de esta época. Como ha dicho Alberto, Jesús pasa gran parte de su vida, ¿en qué pueblo o en qué aldea? Nazaret. Para que nos pongamos un poco en contexto de cómo era Nazaret. Nazaret era una aldea rural, pequeña, periférica, más o menos entre 200 y 400 habitantes. Poco prestigiosa. No era mala, pero era insignificante. De hecho, Juan 1,46 habla de que Natanael se pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué nos dice esta frase? Que Nazaret no era el centro religioso, como lo era Jerusalén, no era el centro político, como lo era Roma, no era el centro intelectual, como lo era Alejandría, ni siquiera era una ciudad relevante como podía ser Capernaum. Era una aldea rural. Entonces Jesús pasa del anonimato en esa pequeña aldea a la escena. Y sí que es verdad que no es una entrada explosiva, vamos a ir viéndolo, sino que empieza como una manifestación sutil. Vamos a seguir, la siguiente característica es la presencia de Juan el Bautista. Si estamos hablando del año de preparación de Jesús, ¿en qué momento está Juan? ¿En qué momento está Juan? ¿Cómo está Juan? Está a tope, ¿no? Juan en este momento está a tope. Está bautizando en el Jordán, está predicando en el desierto, incluso tenía sus propios discípulos. ¿Os suena algún discípulo que pasa de ser de Juan a lo ser de Jesús? Andrés, muy bien. Juan en ese momento era un fenómeno nacional espiritualmente. O sea, la gente le seguía porque era un tipo raro, pero predicaba algo nuevo. Entonces tenía muchos seguidores. Juan está en auge y Jesús empieza discretamente. Otra característica es la manifestación progresiva que va a tener Jesús en esta etapa. Va a empezar con el bautismo, con su bautismo, le va a seguir la tentación, le va a seguir los primeros discípulos, los primeros milagros que no van a ser unos milagros espectaculares, como hemos dicho, sino que van a ser en un círculo más bien reducido. Y además, las conversaciones individuales. Y me paro aquí un momento porque qué bonito el periodo este en el que Jesús se para con todo lo que tiene que hacer, con todo lo que tiene por delante, pero se para a hablar con personas individualmente, como Nicodemo, como la samaritana, como sus discípulos, cómo empieza este pastoreo individual, uno por uno, teniendo en cuenta sus características, sus necesidades, de dónde vienen, qué necesitan. Es muy bonita esta parte en la que Jesús está predicando de manera individual, aunque luego vengan las multitudes. Así que podríamos decir que la revelación de Jesús aquí es selectiva. ¿Sí? Otra característica es la afirmación de su identidad en esta etapa. ¿Por qué? Con el bautismo se confirma quién es. ¿Por qué? Porque queda claro quién es. Es el Hijo de Dios. Y la gente que está allí lo escucha. Además, queda claro bajo qué autoridad actúa. Y además también queda claro contra qué reino está luchando. Así que queda claro la identidad. Otra de las características de este momento, de esta preparación, es la confrontación espiritual que va a empezar a haber. Sí que es verdad que no hay gran oposición organizada ni mucho conflicto como va a venir en los años posteriores, pero sí que es verdad que empieza a haber una confrontación espiritual directa. Y la primera la tenemos en el desierto, cuando se confronta directamente y cara a cara con Satanás. Y esto no es una historia casual que Jesús va y se encuentra casualmente con Satanás,
sino que estaba declarando en ese momento la guerra espiritual que le venía. Otra de las confrontaciones espirituales son las resistencias humanas que empieza a haber. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a hablar con una autoridad propia que no tenían los rabinos de la época. Los rabinos cuando hablaban de su escuela, hablaban de las leyes, de las tradiciones, citaban a otros. Sin embargo, Jesús se presenta como autoridad divina. ¿Y esto qué pasa? Que causa revuelo. ¿De qué escuela viene este? ¿Qué rabino es este? ¿Quién le ha enseñado a este? Y se está revelando como el Hijo de Dios. Eso no gusta. Eso trae incomodidad. Y por último, empieza a haber también confrontación con las sectas del momento. ¿Os acordáis que Alberto explicó que en la época macabea empiezan a haber movimientos sectarios? ¿Cuáles son y en qué consistían? Fariseos, celotes, ¿sí? Y los celotes. Muy bien. Y hay otro grupo más que eran los escribas. Que los escribas eran los que siempre decían, escrito está. Escribas, escribas. Estos eran los que interpretaban la ley, pero también a su manera, ¿eh? Ojo, interpretaban según lo que convenía en el momento. Escrito está. Entonces Jesús se planta delante de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y empieza a decir palabras nuevas que rompen contradicciones, que rompen con la aristocracia sacerdotal y que empieza a hablar bajo autoridad propia. Y esto también nos gusta. Así que todo ese choque es lo que empieza a hervir de manera sutil, porque todavía no está en plena ebullición, pero empieza a hervir. Ahora, hemos hablado de los primeros discípulos. Hemos dicho que eran Andrés, Pedro, Juan, Santiago. Hemos dicho también Natanael, que también lo llaman Bartolomé. ¿Sí? Que esto a veces nos confunde, ¿eh? Porque algunos discípulos tienen un nombre en algunos evangelios y otro en otros. Bartolomé es Natanael y Santiago y Juan. Exacto. Y Tomeo, Tadeo, que también tiene otro nombre en otras... sí, bueno, esto nos confunde más. Pero luego vamos a entender por qué de estos nombres y por qué en algunos evangelios se nos habla de una manera, se nos habla de otra. ¿Qué empieza a enseñarle Jesús a estos primeros seguidores? Va a empezar a explicarle lo que es el seguirle, pero no con base teológica y legislativa, sino con la experiencia de vivir con él. Va a ser un aprendizaje experimental, una formación real de tú a tú, de mira cómo vivo, mira cómo hablo, mira cómo respiro, mira cómo bebo, cómo camino. Les va a enseñar en la convivencia. Les va a enseñar también la lógica del reino y les va a enseñar también la dependencia, porque cuando empiezan a seguir a Jesús, dejan sus trabajos, recordemos la frase que hemos dicho antes, sígueme, donde esos pescadores dejan las redes y empiezan a seguir a Jesús de manera itinerante y se vuelven un poco nómadas, de sitio en sitio, pero sin trabajo fijo. Entonces ellos aprenden lo que es la dependencia real al reino y sobre todo la obediencia inmediata. ¿No sorprende la obediencia inmediata de estos primeros discípulos en los que un señor viene y le dice sígueme y rápidamente ni se plantean, ¿pero por qué? ¿Dónde te voy a seguir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y quién eres tú? Obediencia inmediata. Esto a mí me sorprende muchísimo, ¿no? ¿Esto lo haríais vosotros? Sí, pobre Pedro, pensando en la suegra. ¿Lo haríais? Pues aprenden a base de esto, vivencia. Y otra de las
características es la misión discreta, lo que decíamos. A diferencia del año siguiente, que van a venir multitudes, que va a haber una expansión masiva, que va a haber una confrontación pública más grande, con amenazas, con gritos, de momento va a ser muy discreto. Es como el despliegue previo a una campaña. Y ahora vamos al siguiente, que es los viajes que van a aparecer en este momento, la geografía itinerante de Jesús con sus primeros discípulos. Y recordemos antes de empezar, que eso también lo ha explicado Alberto, que en el territorio donde vivía Jesús estaba dividido el espacio al oeste del Jordán en 3 regiones, que era Galilea, Samaria y Judea, ¿sí? La otra parte sería Transjordania, lo que viene siendo Iturea, Decápolis, Perea, era Transjordania, pero nos vamos a centrar en la parte del oeste, que son estas 3 regiones. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, lo que representaban, porque Galilea era una región más rural, más agrícola, eran más de pueblo. Además, había una mezcla con los pueblos cercanos que eran gentiles, y para los de Judea, los de Galilea estaban un poco ahí mezcladillos, no eran tan puros. Y allí, como ciudades importantes que nos suenen, está Nazaret y está Capernaum. Cuando escuchamos en la Biblia Nazaret, Capernaum, que sepamos ubicarlos ahí al norte, en Galilea. Y allí pasó Jesús gran parte de su vida, como hemos dicho. Vamos a bajar un poquito y nos vamos a Samaria. Aquí habitaban los samaritanos. Y tenían su propio monte de adoración. ¿Sabéis cuál era? Ahí es donde se encuentra con la samaritana, que precisamente la samaritana le dice: nosotros vamos a adorar al monte Gerizim. Muy bien. Y había una fuerte tensión religiosa entre los judíos auténticos, como se llamaban ellos, y los samaritanos, por algunas razones que pasaron después de Moisés. Pero no vamos a entrar mucho en eso, vamos a seguir con la geografía porque nos vamos a Judea, que es la parte más al sur y es la región más religiosa y tradicional. Es la región que estaba más vinculada también con la aristocracia sacerdotal, y allí estaba Jerusalén. ¿Lo ubicáis, Jerusalén? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere levantarse e ir señalando lo que digo? Va. ¿Sí? Es que nos vamos a mover ahora con el dedo, ¿eh? ¿No queréis? Vaya, venga, un punto menos en el examen. Ahí está Jerusalén, que es el centro absoluto de todo, la ciudad más importante, Jerusalén, porque era el centro religioso, era el centro económico y era el centro de simbología nacional de la religión judía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el único templo judío del mundo. El único templo judío del mundo estaba en Jerusalén, porque después del exilio se reconstruye el templo y Jerusalén pasa a ser el corazón espiritual de la religión judía. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en Jerusalén habían 3 peregrinaciones de fiestas que explicó también Alberto, pero eran 3 peregrinaciones en las que todos los judíos del mundo iban al templo de Jerusalén. ¿Cuáles eran? A ver. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Muy bien. Por eso es importante venir a todas las clases, porque ya veis que se van uniendo los conceptos de las clases anteriores. Así que en Jerusalén, que estaba el templo judío de todo el mundo, habían peregrinaciones 3 veces al año con las fiestas que habéis dicho. Dicen los estudios que cuando había este tipo de peregrinación se podían juntar más de 2 millones de judíos en ese espacio. Pues vamos a empezar a ver los viajes que se producen en este primer año de preparación. Empezamos con el lugar de donde sale Jesús. ¿Cuál era? ¿Hemos dicho? Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? En
En Galilea. Hay que hablar, no, arriba no. Hay que hablar con propiedad. Arriba, no. Nazaret está en Galilea. Y hemos dicho que Nazaret no era un centro político ni religioso, era una ciudad con poca importancia, con pocos habitantes, muy rural, molt pagesa, no? Amb les coses aquestes que feien, les venien, no? Yo me imagino ahí los artesanos, pues con su cuero, su barro, muy artesana, muy rural. Y de aquí sale Jesús. Teológicamente podríamos decir que Jesús comienza desde la humildad, porque podría haber salido de Jerusalén, ¿no? Como ciudad importante, pero sale de Nazaret. Y de aquí se va al Jordán. ¿Lo ubicáis? Y vamos a ver que el Jordán va desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Pero la parte donde estaba Juan bautizando es la parte que está tocando a Betania. ¿Localizáis Betania? ¿Sí? Abajo no. En Judea. Gracias, gracias. Ahí está Juan bautizando y ahí es donde se produce el bautismo de Jesús por Juan. En algunas versiones vais a encontrar en vez de Betania, Betábara, pero que sepáis que es la misma ciudad. Es más extendido el nombre de Betania. De ahí Jesús se va a ir al desierto. ¿Dónde está el desierto? Está cerquita, está cerquita. Ahí se va a ir Jesús al desierto y aquí pues conocemos la historia, ¿no? También sin multitudes, apartado. Empieza su ministerio desde el aislamiento. ¿Lo paráis a pensar? Podría haber presentado en Jerusalén: ¡atención, que he llegado! ¡Soy el Hijo de Dios! ¡Ya he llegado! ¡Soy el Mesías! ¡Vengo a salvaros a todos! No, empieza desde el aislamiento en el desierto. Un lugar árido, seco, un lugar inhóspito donde no irías a pasar tus vacaciones de Semana Santa. Y ahí empieza Jesús. De ahí va a regresar otra vez al Jordán, al río, a Betania, a la zona de Betania, y ahí va a elegir a los primeros discípulos, que hemos dicho que son estos 6, y con los discípulos se va a ir a unas bodas. Venga, ¿dónde está Caná? ¿Dónde? En Galilea. No vale aquí arriba, no, en Galilea. Caná está en Galilea. Regresa al norte y se produce el primer milagro. Y aquí, como he dicho, el milagro es en petit comité. No se entera mucha gente. Seguimos porque de Caná vuelve otra vez a Jerusalén. Y aquí se produce lo que hemos dicho antes, que es la primera purificación del templo, que coincide con ¿qué fiesta? La Pascua. O sea, imaginaros la multitud que hay en Jerusalén, hemos dicho la peregrinación que había en esos momentos, y Jesús hace la primera purificación del templo, y aquí mismo se va a encontrar con Nicodemo en este momento. Así que vemos que de momento nos estamos moviendo por todo el territorio. No solo un año de preparación en su ciudad natal o su ciudad de crecimiento, sino que se está moviendo geográficamente y con un motivo divino, que luego lo veréis. Y de ahí se va para la región, el espacio de Judea, va a estar en esa región, pero va a estar por poco tiempo. Ahí hemos dicho que tiene el encuentro con Nicodemo, dicen que hace una pequeña gira y de ahí se va a ir a Samaria. ¿Iba a Samaria específicamente? No. Pero pasa por Samaria. Y aquí voy a hacer una parada. Porque la Biblia dice que un judío piadoso evitaría pasar por Samaria para ir a Galilea. Claro, yo me preguntaba, pues vaya vuelta, ¿no? Claro, si estamos en Judea y quiero ir a Galilea y no quiero pasar por Samaria porque son enemigos, claro, me tenía que ir al otro lado del Jordán, por Perea, subir por la Decápolis
Y todo por no cruzarse con un samaritano. Sin embargo, Jesús rompe con todos los esquemas de tradición y dice, me voy por Samaria, que tengo que encontrarme ahí con una muchacha en el pozo. ¿El qué, perdón? Es diferente. Pues sí que es diferente. ¿Sabéis por qué? Porque se rompen 3 barreras. ¿Qué barreras se van a romper? Primero, la barrera de género, ¿no? El hablar un hombre con una mujer. Segunda barrera, cultural, porque culturalmente tenían poco que ver, había una enemistad Barça-Madrid. Y la tercera, religiosa. Se van a romper 3 barreras en ese momento. He dicho que hay una estrategia en este movimiento porque Judea, Jesús toca Judea, que es la región oficial, toca Galilea, que es el pueblo, digamos, más rural, y también toca Samaria, que son los rechazados. Así que hay una estrategia en todo esto. Se está posicionando el reino en los 3 espacios más importantes. Pero también cada lugar representa algo. Nazaret, por ejemplo, ¿qué diríais que representa? La humildad. Jordán, ¿qué diríais que representa? Y cuando nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos... Inicio. El Jordán es el inicio. El desierto, ¿qué diríais que simboliza? La prueba, muy bien. Caná, Caná, ¿qué representa? La gloria manifestada por primera vez. Jerusalén, y ahí con este primer encuentro con los mercaderes, ¿qué significa? Confrontación. ¿Y Samaria? Una palabra que uso yo mucho en mi día a día. Inclusión. Porque el evangelio era para todos, no solo para los judíos. ¿Cómo vamos de tiempo? Venga, quedan 15 minutos, vamos a hacer una dinámica, ¿vale? Y pido 8 voluntarios. Ahí en nada. Venga, 8 voluntarios. Rápido, tenéis que subir aquí. Venga, 8 voluntarios. Venga, vamos. Venga. Vais a hacer una campaña publicitaria del producto que aparece en pantalla. Venga, va a ser rápido. Del producto que aparece en pantalla, que es esta zapatilla. Sí. Venga, va. 7 más, solo quedan 7. Venga, va, pues lo quería hacer por parejas para que fuera más fácil, pero entonces solo 4. ¿Vale? Vais a vender este producto, que son estas zapatillas, pero cada uno de vosotros le va a vender el producto a un público determinado. Alimir le va a vender estas zapatillas a domingueros. Domingueros tradicionales. Necesito 2 más, ¿eh? Venga, ya los tenemos. Ángela va a vender las zapatillas a misioneros en tierra hostil. Marcelo le va a vender las zapatillas a un público joven, moderno. ¿Sí? Y tú le vas a vender las zapatillas a líderes de punto de encuentro ya que tienen una experiencia, que tienen una madurez espiritual, piensa en sus momentos. Y os he dado también unas pistillas para hacer una publicidad bien hecha, ¿vale? Porque los domingueros tradicionales son gente pues de tradición, de que tienen su asientito, que no se lo quites el domingo. Y si viene un ujier y dice que se levante, se enfada. Malos esos domingueros, ¿eh? Y son los que buscan pues el modelo original, la importancia de la historia. Yo llevo aquí en esta iglesia más años que las paredes y nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Son esos domingueros un poco rancios.
Tú le vas a vender las bambas a unos misioneros en tierra hostil. Imagínate cómo es la tierra hostil, ¿no? ¿Qué he puesto por ahí? Pues tienen que tener resistencia, potencia, acción, velocidad. Potencia. Jóvenes modernos, esos jóvenes pues que buscan pues que esté todo guapo ahí, esté guapo, la ergonomía, la estética, el diseño, ¿sí? El drip ahí guapo. ¿Has visto que sabes lo que es drip? A ver, ¿quién tiene adolescentes en casa? ¿Sabéis lo que es un drip? El drip es el outfit, el drip. Vale, el outfit es de generación ya millennial, viejos ya, boomer. Espera. Y los líderes de punto de encuentro, pues son los que tienen experiencia profunda, los que piensan en la durabilidad porque tienen que ir a las casas, tienen que tener un buen calzado, la calidad del producto es importante, ¿sí? Venga, ¿quién empieza? Ali le va a vender el producto a los domingueros. Vale, pues mira, hoy vengo a presentaros unas zapatillas que son perfectas para venir los domingos a la iglesia. Son perfectas. ¿Por qué? Porque son súper cómodas, ergonómicas, te puedes poner tranquilito en tu asiento, te sientas, te levantas, no lo sientes, no hace falta que te muevas. Y vienes y todo el mundo te va a decir, ¡ah, qué chulas tus zapatillas! Hasta el domingo que viene, que vaya bien. Entonces, son unas zapatillas que puedes llevar incluso cada día, no hace falta que sea solo el domingo, pero si es el domingo, mejor. Como así no tienes que ir cambiando, porque es tradicional, ¿no? Te lo pones cada día y mejor. Aparte son baratitas, no son tan caras, te sirven para hacer deporte, para la calle, te sirven para todo estas zapatillas, la verdad. Entonces, aparte de que tiene una historia súper importante que viene de generaciones y generaciones, de padres a hijos, que la empresa ha pasado de padres a hijos, ¿vale? Entonces, claro, pero ha ido evolucionando la zapatilla, es algo histórico. Entonces, pues el precio, barato. Para ti, 30 euros. Claro, mira, no, si compras las zapatillas en la iglesia, 20, porque 10 euros para la hucha. Así que animaros a comprar las zapatillas para los domingos. Venga, vamos con los misioneros en tierra hostil. Bueno, yo vengo a ofreceros unas zapatillas que, como veis, tienen un diseño completamente que se puede ajustar a cualquier terreno. ¿Agreste se dice? Agreste. Oh, gracias. Se puede ajustar a cualquier terreno agreste, o sea que si os toca que salir corriendo podéis hacerlo perfectamente sin necesidad de caeros ni nada. Podéis atravesar ríos, montañas, bosques, manglares y demás. Con estas zapatillas también las podéis encontrar en diferentes colores, o sea que podéis incluso ir con unas negras, así si tenéis que pasar por lodo no pasa nada porque ya veis, no se va a manchar. Son completamente resistentes, o sea, podéis caminar durante muchas horas, muchos kilómetros, y todo esto con el valor de 30 euros. ¿Qué os parece? Vale, vamos por los líderes de punto de encuentro. A ver cómo le vendes estas bambas. Zapatillas. Buenas tardes a todos. Yo ahora vengo a ofrecerles unas zapatillas que son muy cómodas, porque sé que vosotros tenéis entre la semana puntos de encuentros. Me imagino que hay casas donde van que no les cuesta llegar, hay otras que sí, tienen que subir escaleras, es como ir por las nubes, igual si van en coche también, o si van caminando, y o sea que en verano, por ejemplo, no suda el pie, ¿vale? En invierno son impermeables, o sea que es que tienen para todas las estaciones del año y a muy buen precio, es 35 euros, ¿vale?
Ya está. Pues vamos a venderle las zapatillas ahora a jóvenes modernos. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Animados, ¿no? Mira, el otro día estaba pensando que faltaba un portero para el equipo de fútbol porque Alberto no puede estar, no puede jugar. Y justo Bea me estaba comentando unas zapatillas y decía, ostras, quizás Alberto no puede ir porque le faltan zapatillas. ¿Y qué mejor zapatillas que estas? Que tienen un diseño perfecto, equilibrio, estética y una ergonomía increíble para que no te duelan los pies luego. Y encima, ¿qué? Me has distraído. Encima son transpirables y no te huelen. O sea, que no solo te duelen, sino que no te huelen luego. Y por el módico precio de 40 euros. Gracias. Bueno, ¿os habéis dado cuenta? ¿Te ayudamos? ¿Os habéis dado cuenta que el mismo producto se puede presentar de maneras diferentes según el público que tienes delante? Esto me da el paso al siguiente y último punto, porque estamos viendo la vida de Jesús en 5 etapas que eran la infancia, iba a decir el nacimiento, no, la infancia, la preparación, la popularidad, la pasión y la vida resucitada. Pero si nos queremos basar en la primera etapa, como ha dicho Alberto, nos vamos a Mateo, que Mateo habla mucho de la genealogía. Pero si os dais cuenta, y si no os habíais dado cuenta, os lo voy a decir ahora, hay algo que pasa con el Evangelio de Marcos. Cuando leemos a Marcos nos damos cuenta de algo sorprendente, y es que no se detienen los procesos iniciales. Él no habla de genealogía, no habla casi de los viajes estos que hemos comentado, no menciona a Nicodemo, no menciona tampoco a la samaritana, sino que hace esto. Ya en el versículo 14, o sea, 14 versículos, y ya empieza diciendo, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea. ¿Os habéis dado cuenta el salto que ha dado? Se ha saltado mucha parte de la infancia, de la preparación, y ya empieza hablando de Juan encarcelado. ¿Por qué será esto? ¿Os acordáis al principio que he dicho? Hay una parte importante para analizar los textos, que es la cronología, pero hay otra parte importante que es a quién va dirigido ese evangelio. Porque depende a quién va dirigido el evangelio, el contenido y la manera de expresarse va a cambiar mucho. Y esto lo tenemos que ver como estudiantes del seminario y tenerlo claro, porque dependiendo de la audiencia, el texto cambia mucho. Aunque los hechos sean los mismos, el ángulo cambia. Y como nos ha dicho el profesor de antes, cada evangelio tiene en cuenta la audiencia a quien se dirige y enfatiza según lo que quiere que esa audiencia entienda. El evangelio de Marcos está escrito a un pueblo muy concreto, que es el pueblo romano. ¿Cómo era el pueblo romano? El pueblo romano era un pueblo práctico. Era un pueblo poderoso, pero sobre todo era un pueblo con un ritmo increíble, porque estaban acostumbrados a conquistar, a ir allí y poseer el espacio. Y ahora pongo aquí un gobernante y esto es mío. Es decir, que Marcos cuando escribe tiene en cuenta cómo es el pueblo romano. Y lo más fascinante es que los versículos que vamos a leer os van a dejar alucinados, flipados. ¿A que sí, Elvio? Esto está bien chimba, lo que voy a decir ahora. Vale, ahí lo tengo. Primero. Entonces. Capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua. Versículo 12. Y enseguida el Espíritu. 18. Y dejando al instante. 20. Y luego los llamó.
28. Y muy pronto, ¿os dais cuenta de este ritmo de guerra? Y luego, enseguida, al instante, es una sucesión de hechos sin pausa. Además, se usa la moneda del tiempo romano, como por ejemplo el denario, que era la moneda romana de plata. Además, se usan expresiones romanas como centurión, como praetorium 1516, que es la residencia oficial del gobernador romano, o como legión. Y lo que es crucial es que Marcos se pone a explicar costumbres judías. Si el público es judío, ¿por qué se va a parar a explicar las costumbres de purificación judías cuando los judíos lo saben de sobra? Se pone a explicarlo porque los romanos necesitan un contexto histórico para entender lo que está pasando. Cuando pensamos en el Evangelio de Marcos, tenemos que pensar no como un texto teológico denso y pesado, sino más bien como una crónica de campaña militar, como las de Julio César a lo Beni Vidi Vici. ¿Os suena esto de historia? Con acción directa, sin adornos emocionales, y Marcos hace algo parecido. Y esto nos ayuda un poco a entender a quién se dirigía los escritos de Marcos. Fijaos en el lenguaje también de autoridad que presenta, como por ejemplo en Marcos 1:22, les enseñaba como quien tiene autoridad. 1:27, que con autoridad manda a los espíritus inmundos. 2:10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Por qué? Porque el pueblo romano le gustaba la autoridad, le gustaba este poderío, le gustaba este lenguaje propio del pueblo militar. Así que Marcos lo utiliza para llegar a ese público. Así que no es un discurso muy teológico, sino de mucho impacto. Entonces, cuando leemos a Marcos, la clave debe ser esta. Y cuando lo leemos tenemos que pensar a quién escribía, porque muchas veces estamos leyendo la Biblia y estamos diciendo, ay, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué utiliza esta expresión? ¿Y por qué dice esta palabra? Es porque el enfoque a quien va dirigido lo cambia todo. Igual que hemos visto con la publicidad de las zapatillas. Era el mismo producto, pero el enfoque que le ha dado cada uno iba dirigido a un público específico. Por eso, el enfoque de Marcos se resume en 4 palabras. Jesús, el conquistador victorioso. Presenta a Jesús como un conquistador. No lo presenta como un maestro, como un profeta, no lo presenta como un maestro tranquilo, pacífico, sino que lo presenta como un conquistador victorioso. Y eso es un mensaje muy directo, diseñado para la audiencia que tenía delante, los romanos. Y así acabamos al final de la clase. Hemos aprendido a utilizar 2 herramientas, que es la herramienta cronológica mediante la regla de Juan, y hemos aprendido también que cuando juntamos la cronología con a quién va dirigido, todo empieza a encajar mejor. Y esto nos plantea una pregunta para seguir la siguiente clase. ¿Cómo cambia una historia, un chiste, una anécdota, dependiendo de quién la está escuchando? Porque esta idea es muy potente para entender los evangelios. Con esto y un bizcocho, hasta mañana, nos levantamos antes de las 8.